Aldo Palacios, psicólogo magíster clínico, mención organizacional de la Universidad Andrés Bello. Ya llevamos 4 años en total trabajando con la Universidad Andrés Bello, realizando intervenciones, en este caso sobre tópicos de salud mental. Estamos hablando de lo que es, por ejemplo, manejo de estrés y ansiedad, depresión, suicidio, técnicas de estudio, motivación, entre otros más. Dentro de esas charlas y temáticas, la que tendremos hoy día será la de lo que es parentalidad positiva. Pensando en este punto, también decirles al tiro, lo que más nos importa acá es poder hablar sobre lo que es la salud mental, poder crear estos espacios de autocuidado. Entonces, cualquier duda, pregunta, inquietud también que ustedes tengan, experiencias también de ustedes propios como padres, madres, están totalmente bienvenidas. Creo que es un espacio que buscamos facilitar. Porque a la larga, así como yo puedo aprender de ustedes la vivencia en este caso como padres y madres, también podemos encontrar puntos en común, ya sea dentro de lo que son habilidades que podemos trabajar, como la comunicación efectiva, todo lo que tiene que ver con la interacción, la importancia de la gestión socioemocional, entre muchos otros puntos más. Pensando en ello entonces, y antes de comenzar, simplemente hacerles un pequeño paréntesis. A más allá de lo que es el trabajo, el ámbito laboral, me gusta mucho, por ejemplo, lo que es el cantar, lo que es la música. Tengo ahí dos mascotas con las cuales también paso mucho tiempo y los disfruto bastante. Y en lo que es estas temáticas, insisto, lo que más me importa es que podamos conversar, conocernos mejor y ver también qué experiencias ustedes traen a este espacio. ¿Ok? Pensando entonces en ello, yo voy ahora enseguida a compartirles esta presentación de lo que es parentalidad positiva. Mencionarles de todas maneras, como hablábamos un poco al inicio, vamos a ver varios puntos acá en común que vamos a poder conversar, compartir, desde lo que puede ser incluso, como ustedes ven en pantalla, elementos en este sentido como el contexto de maternidad y paternidad, la importancia de los roles. Es importante también que nosotros podamos discutir esta idea de que las nociones que hay de parentalidad, cierto, que tenemos hoy en día, han cambiado bastante con el tiempo. Lo que se pensaba, por ejemplo, hace 100 años con respecto a cómo ser padre y madre, ha cambiado bastante. Han habido elementos también desde lo que es la investigación, desde la importancia de las emociones en el trato con pequeños, y también desde la formación y cómo entendemos nuestro rol como padres y madres. Vamos a ver otro elemento que tiene que ver con lo que son los tipos de apego. Vamos a revisar también nociones de parentalidad positiva en el sentido de qué características podemos trabajar de forma práctica con nuestros pequeños y pequeñas, desde lo que era, y se lo mencionaba anteriormente, comunicación efectiva, la escucha activa, que es bastante importante también, e incluso el hecho de que también podamos comprender que nuestros hijos, sea cual sea la edad en la que se encuentren, nosotros también pasamos por esta etapa. Entonces, a veces ocurre, y lo vamos a colocar también en la discusión, de que a veces hay ciertas problemáticas que pueden ocurrir, por ejemplo, en la adolescencia, que quizá nosotros ya como adultos puede que lo vemos desde otra perspectiva, puede que para el adolescente esta situación que nos está mostrando o comentando puede ser de gran impacto, especialmente pensando en lo que es su edad, desde la identidad, desde la autoestima, desde lo que es el salir con amigos, la noción de los pares. Y de repente, a veces, estos elementos hay que tomarlos en consideración, especialmente pensando si queremos realmente escuchar a nuestros hijos. Pensando en otro elemento de lo que es la educación emocional, también podemos trabajar nuestra inteligencia emocional. Hay muchos elementos prácticos que vamos a conversar y discutir pensándolo también desde esta perspectiva. Y finalizando, vamos a hablar también sobre nociones de educación integral, es decir, cómo también la parentalidad positiva la podríamos aplicar incluso para poder hablar sobre sexualidad con nuestros hijos, para poder pensarlo en este caso desde un foco sano, desde conversar también las situaciones, las experiencias, los elementos que también van surgiendo de forma personalizada, desde el cariño, desde la atención, que son los elementos más claves si nosotros consideramos en la atención con nuestros hijos. Siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos. El tema es lo que es la educación emocional, y comienzo también dejándoles esta pregunta. ¿Qué aspectos sienten ustedes como padres y madres en su rol que quizá podrían mejorar, que quizá podrían trabajar actualmente pensando? ¿Por qué les dejo esta pregunta también? Y a lo largo de la presentación vamos a hacerlo constantemente, porque creo que a la larga, cada uno y cada una de ustedes en su rol como padres y madres tiene experiencias distintas.
Todas las familias son diferentes, tienen diferentes discusiones, experiencias de vida, y por eso también podemos colocarlas ahí en la discusión. Cosa de ver también, ¿qué podríamos mejorar en la relación con nuestros hijos e hijas? ¿Hay algún aspecto que sentimos que es más conflictivo al día de hoy? ¿Qué pasa quizá con las brechas de comunicación? ¿Estamos realmente escuchando a nuestros hijos e hijas? Vamos a revisar también puntos originados pensando en esto. Desde ya, insisto, gracias por su tiempo y por estar conectados y conectadas en esta oportunidad. Pensando en todas las ideas, cierto, que comentamos un poco en esta introducción, partamos con esta. Tenemos el tema de lo que es el contexto de maternidad y paternidad. ¿Se acuerdan que les hablaba de lo que era la educación hace 100 años? Quizá no tenemos que ir tan atrás para poder reflexionar sobre los cambios que han habido. Pensemos, por ejemplo, en la crianza que ustedes tuvieron. ¿Cómo fue quizá cuando ustedes eran pequeños o pequeñas? ¿Cómo eran nuestros padres? ¿Cómo fue su rol? ¿Cómo fue la crianza que tuvieron con nosotros? Pensándolo de esa forma, han habido muchos cambios también. Piénsenlo, por ejemplo, en el sentido de que las nociones de salud mental, desde lo que pasó, por ejemplo, con la cuarentena, estos 2 años que tuvimos, ¿cierto? Que fueron bastante restrictivos. Varios fenómenos que jamás habíamos vivido antes empezaron a acumularse. Hubo mucho tiempo que quizá pasábamos en casa, si es que no teníamos un rol que requería terreno, especialmente en pandemia. Ocurrieron varias situaciones que terminaron quizá llevándonos a una nueva dinámica familiar. Por ejemplo, yo les podría compartir el hecho de que hubo familias, y esto lo hemos realizado en diferentes intervenciones de parentalidad positiva, familias que nos contaban, por ejemplo, que en este periodo donde hubo una cuarentena bastante importante, cada comuna, cierto, tuvo sus diferentes tiempos de cuarentena, pero hubo familias que en este espacio pudieron interactuar y comunicarse mucho más que si no hubiesen estado en un contexto de pandemia, en un contexto de cuarentena. Esto nos lleva a otro elemento. Hubo familias como, por ejemplo, esta anécdota que les quiero compartir, donde resulta que una de las hijas, que era adolescente de este matrimonio, en este caso joven, ¿cierto?, que nosotros intervenimos hace poco, nos comentó en este sentido de que la hija resulta que el computador, que era ¿cierto?, el elemento tecnológico que le permitía en este caso jugar, compartir con sus compañeras, compañeros, conectarse, resulta que tuvo un problema y lo mandaron a arreglar. Durante 2 semanas estuvieron ahí, ¿cierto?, los técnicos revisando el computador, y durante ese espacio de tiempo, esta hija, que estaba bastante conectada a lo que es redes sociales, a lo que es el computador, tuvo otra oportunidad. Conversó mucho más con sus padres, conversó mucho más, en este caso, con sus hermanos, hermanas, en un contexto bastante distinto. Podríamos decir de más comunicación cara a cara, comunicación directa, sin tanto quizá medio tecnológico, pensándolo con esta situación o circunstancia especial. Resulta, contándoles un poco el final de esta anécdota, cuando vuelve este computador, todos en la familia habían permitido comunicarse mucho mejor, ya que quizá no estaba, podríamos decir, este distractor. Tanto así que este matrimonio joven nos comentaba en la sesión de que le dijeron a su hija, oye, ¿y no quieres dejar quizá ese notebook un poquito al lado o no usarlo tanto tiempo? Aprovechemos ese espacio enriquecedor, bonito que tuvimos durante esas 2 semanas. Anécdotas como ella y otras experiencias también se pudieron dar con contextos en este sentido desde lo que fue este proceso de cuarentena. Hoy en día, ¿cierto? No tenemos esto actualmente, esta cuarentena rígida o estricta, ¿cierto? Tenemos lo que es los fenómenos de vuelta a la presencialidad, que ya ocurrió. Hay colegios que ya se mantienen, en este caso, con alumnos en los colegios. Toda esta devenida se fue desarrollando también. Entonces, el formato de las familias como tal también ha ido cambiando emocionalmente pensando en esto. Tomando esas ideas, yo igual me gustaría preguntarles, me gustaría saber qué opinan ustedes, cuál es su experiencia con este fenómeno, ¿cierto? Contextual del cual estamos hablando. Por ejemplo, cuéntenos ahí, quienes estén ahí conectados, conectadas, queridos padres y madres, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo fue esta situación donde tuvimos esta cuarentena? Y quizá comentarnos también, ¿qué ha ocurrido ahora con la vuelta a la presencialidad? ¿Sienten que han habido cambios con respecto a este fenómeno que enfrentamos durante 2 años? ¿Han habido situaciones quizá emocionales que pudimos abordar de forma distinta durante este periodo? ¿Han notado una transición pensando en que ahora quizá tenemos esta vuelta a la presencialidad? Pueden usar el chat, pueden usar el micrófono. Creo que es relevante también poder conocer
sus experiencias, en este caso es lo que es crianza, o también en su caso personal. Recuerden que más allá de lo que es su profesión, más allá de lo que es su rol como padres, también están ustedes con sus metas, ¿cierto? Y los sueños que ustedes pueden tener también. ¿Qué ocurrió en ese cambio, en esa transición? Ahí les dejo de todas maneras el micrófono abierto, pueden usar el chat si ustedes lo desean, para compartir también ideas pensando en este contexto también que ha ido cambiando con el tiempo. ¿A algún apoderado o apoderada le gustaría participar pensando en esta idea que estábamos comentando? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Soy con Carolina Varas. Carolina, bienvenida. Te escuchamos. Muchas gracias por la instancia. Yo tengo dos hijos Ok, mellizos, ambos están en tercero medio en distintos colegios y bueno, obviamente la experiencia de pandemia fue que pasaron de octavo básico saliendo con una graduación maravillosa con todos sus compañeros, todo maravilloso. Íbamos a empezar primero medio, qué lindo, la nueva etapa, enseñanza media, y entiendo. ocurrió esto. Entonces, primero y segundo medio fue extraño, pero fue bien. Yo encuentro que todo lo que es la tecnología la dominaron súper bien, aprendieron todo, todo lo que a nosotros nos costó tanto como adultos empezar a trabajar ahí en línea, con otras personas, con las reuniones de Zoom y ponerse de acuerdo y era todo tan raro, para ellos fue así, fluyó, así como agua, maravilloso. Sé que algunos niños se retrayeron mucho, pero los míos estaban justo como la etapa que pasan de a oruga a pupa antes de pasarse a mariposa. Entonces, era el tiempo que se encerraban todo el rato en la pieza. Entonces, Mm, era como normal que estuviéramos cada uno con su aparatito. ¿Entiendes? Y ahora que retomaron las clases, que obviamente después de 2 años igual fue difícil, pero no, ellos estaban felices, no querían ir a clase y ver gente y les resultó bastante bien. Además que aprovecharon el tiempo para transformarse, enchularse, arreglarse los dientes y cortarse el pelo, por eso que llegaron con un look nuevo, entonces era todo nuevo para ellos. Hasta el momento han estado bien. Igual las típicas dificultades, por lo menos los míos de la adolescencia, descubrir gente, de enamorarse, de pasarlo mal por el amor y cosas así, pero eso es lo normal. Pero ha estado bien. Eso por mi parte. muchísimas gracias, Carolina, ¿cierto? Por compartir esta experiencia. En realidad, creo que es súper enriquecedor lo que tú vas mencionando. Hay varios puntos que me gustaría rescatar también. Por ejemplo, tú mencionabas, ¿cierto? Esto de las etapas, ¿cierto? Desde lo que es oruga, pupa, etapas también, ¿cierto? Que podríamos pensar de lo que es el desarrollo. ¿Qué ocurre acá también? Si pensamos, claro, de octavo, de lo que es primero, segundo medio y los cambios que vienen a posterior, la adolescencia ahí está en su punto álgido. Es decir, tenemos a adolescentes, preadolescentes, ¿cierto? Que están con esos cambios hormonales, hay un mayor grado de sensibilidad. Yo creo que algo que es fundamental, sea cual sea el tipo de familia, sea cual sea la experiencia que ustedes han enfrentado también, es también tomar en consideración esta situación. Tú mencionabas, por ejemplo, el hecho de que quizá con esta vuelta a la presencialidad y ya después de 2 años estando ahí con la metodología online, que quizá se adaptaron bastante rápido y bastante bien, en el caso de tus hijos, estaba también esta expectativa. ¿Te das cuenta? O sea, el hecho, por ejemplo, de arreglarse, el hecho de las expectativas, lo visual, la visión del cuerpo, que son cosas y temáticas también que son clave, especialmente en la adolescencia, empiezan a aparecer también. Entonces, tomando la experiencia que tú comentas, Carolina, creo que fue bastante positiva. Me alegro mucho de que también este proceso haya sido em, controlado, tranquilo, que haya sido una transición donde tú hayas podido detectar que hubo un desarrollo bastante esperable, podríamos decir, basados en las circunstancias, ¿cierto?, que tuvimos. Ahora, también, si, por favor, si hay otro apoderado o apoderada que quiera comentar también su experiencia para que podamos complejizar también, tomar diferentes relatos, bienvenidos sean. Em, Antes de, por ejemplo, si alguien más quiere ahí tomar la palabra, y estoy atento ahí también a cualquier mensaje que ustedes quieran colocar, es solo mencionarles, tomando esta diapo, ¿cierto? Esta idea del contexto. em,
hay un tema que es fundamental, especialmente con lo que es estos cambios que yo les decía de lo que es la adolescencia. Primero, está el tema de hacer esta reflexión y empatizar en cierto sentido con lo que es este proceso. Todos ustedes pasaron por la adolescencia, todos fuimos adolescentes en cierto momento. Entonces, cosas como lo que mencionaba Carolina, esto de las expectativas, esto de cómo nos vamos a ver, cómo nos vamos a sentir con esta vuelta, qué va a ocurrir con todas estas sensaciones que estamos teniendo, son cosas fundamentales en este proceso de desarrollo. Entonces, sí, yo lo digo, quizá no es su caso, pero a veces ocurre de que este tipo de situaciones, o este tipo de expectativas, este tipo de nervios, ¿cierto?, que aparecen con el desarrollo de la adolescencia, a veces ocurre que, por ejemplo, en ciertas familias puede que quizás se tomen algunas cosas por alto. Es decir, por ejemplo, si vemos a un adolescente o un pequeño muy triste, nosotros decimos, quizá a veces ocurre, no es parte de la edad, ya se le va a pasar, o por ejemplo decimos, no, estas son mañas que tiene. Esto en realidad va a pasar en algún momento, no hay ningún tipo de dificultad. ¿Qué ocurre de repente con estos comentarios? ¿Qué ocurre de repente con estas ideas? Quizá de repente se nos olvida un poco cómo nosotros vivimos quizás esa adolescencia. Quizá no fue tan compleja, quizás sí tuvimos problemas que fuimos enfrentando. Entonces, tomar estos comentarios y tener mucho cuidado también con esta idea nos permite que la comunicación con nuestros hijos, sean adolescentes o no, vamos a poder cuidarla y poder enfatizarla de forma que sea lo más sana posible. Solamente marcarles ese pequeño paréntesis y preguntarles nuevamente, así como Carolina, ¿cierto?, pudo comentar ahí su relato, su experiencia con este cambio, esta transición. ¿Algún otro apoderado, apoderada, le gustaría comentar su experiencia? Comentar también cómo se sintió, qué ocurrió también a nivel familiar. Encuentro que es relevante que podamos considerar diferentes relatos dentro de este espacio. Les dejamos ahí el micrófono y el chat también a disposición. Hola, aquí Paula Riquelme. Paula, Tengo, bienvenida. gracias, tengo un hijo en cuarto medio y el otro en sexto básico. Ok, Y el primer año de este encierro lo vivimos juntos acá. Estuve trabajando online todo el año con ellos y eso fue distinto y fue una manera distinta de vivirlo porque en mi trabajo siempre me iba temprano, los pasaba a dejar al colegio y llegaba tarde. En cambio acá estábamos todo el día juntos, almorzábamos juntos, fue una experiencia distinta y enriquecedora. mm, Esa parte nos gustó harto. Y el segundo año de la pandemia, bueno, el primer año me quedé sin trabajo a fin de año y el segundo año nos fuimos a San Antonio con mi mamá porque también fue online las clases y estuvimos allá y también fue una experiencia distinta de compartir en un lugar distinto y ellos estuvieron súper aperrados y les gustaba esa forma, además que era otro aire, era distinto de acá en Santiago, porque nosotros aquí el primer año estuvimos encerrados en las cuatro paredes, con suerte salía a mm, comprar las cosas de la farmacia, al supermercado, todo llegaba, nadie salíamos. Y allá fue distinto, ellos lo vivieron también, como tienen hartas diferencias de edad, mm, estuvieron más compinches, por así decirlo, lo vivieron bien. Y el regreso para ellos fue como, ellas se habían acostumbrado a no presencial, entonces como que les costó un poco, pero un día, dos días, porque ya el tercer día estaban súper afiatados y con ganas de ir en la parte presencial, pero igual les gustó esa parte de estar todos juntos, encerraditos los tres, o con la abuelita, y de compartir. Entonces, en la vuelta a la realidad, por así decirlo, les costó un poquito, pero después ya todo se dio. Eso. perfecto, Paula. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Yo creo que de lo que tú comentas, también fue una experiencia bastante positiva, ¿cierto? Dadas las circunstancias, tuvieron también la oportunidad, por ejemplo, de poder salir, ¿cierto?, de estas cuatro paredes que en realidad, si lo pensamos en términos de salud mental, especialmente con esta idea de las cuarentenas, era bastante drástico, ¿cierto? No era lo que estábamos acostumbrados. Es realmente estar en un proceso donde quizá nos aislábamos mucho más. Ahora, pudiste compartir con los pequeños, ¿cierto? Este cambio de aires también es algo bastante positivo y que yo rescato por el simple hecho de que a pesar de que ya no estamos en este formato, ¿cierto?, que hablábamos anteriormente con los que las cuarentenas, a pesar de que ya tenemos la vuelta a la presencialidad, hay cosas que quizá en este proceso
podemos rescatar para seguir aplicándolas, ¿cierto? A pesar de que el panorama hoy en día es un poco más distinto. Por ejemplo, Paula, tú mencionabas este hecho de lo que es el compartir. Es una palabra que nosotros decimos quizá, ok, vamos a compartir un poco, pero muchas veces en la práctica no se da tanto. Y esto ocurre en diversas familias, de diversas formas. Y también dejarles este comentario. Todas las familias acá son distintas. Y de hecho, también les dejo esta pequeña pregunta para ustedes también, si la quieren compartir, adelante, piénselo de esta forma. También el lenguaje con el cual expresamos el cariño, cada familia tiene un lenguaje distinto. Hay familias, por ejemplo, que suelen ser quizá más de piel, expresar el cariño más, por ejemplo, a través de los abrazos, ¿cierto? El cariño, el tacto. Hay otras familias, por ejemplo, donde quizá esta situación no se da tanto y no por eso está mal o está, en este caso, un poco mejor. Cada familia tiene su propia forma de expresar el cariño o saber que estamos el uno para el otro. El tema es, ¿qué pasa cuando quizá este hecho del compartir, que quizá nos dejó este proceso de cuarentena, esta pandemia, quizás se va perdiendo de repente con el tiempo? Podemos recuperar o hacer actividades también que nos puedan generar distensión pensando en esta idea. Por ejemplo, el simple hecho de que los alumnos, ya sea adolescentes con diferentes edades, sean capaces de volver a los establecimientos educacionales, va a permitir que a la larga se puedan recuperar también estas ideas con respecto a esos 2 años, con los métodos de enseñanza, con los modelos de educación. Esto permitió también, por otro lado, si lo pensamos, el hecho de que quizá los docentes puedan, en este caso, actualizarse, pensar en nuevas estrategias, nuevas metodologías, si esto en este caso llegase a ocurrir nuevamente, o en caso de que se puedan buscar otras metodologías. También si lo pensamos a nivel quizá personal, esto también nos puede haber dejado enseñanzas. Yo creo que la importancia de estos espacios radica en que también nos podamos dar el tiempo de preguntarnos, ok, ya pasamos por esto, ok, quizá lo estamos mirando un poco hacia atrás, pero ¿qué enseñanza nos dejó realmente? ¿Qué podemos aprender de toda esta situación que pudimos vivir para poder aplicarla con nuestros hijos, con las personas que queremos, con las personas que yo les digo, como padres, madres? Ustedes ven a sus hijos desde el inicio de la vida, los acompañan, ven sus hitos, ven sus logros, desde que gatean, desde que se levantan, desde que son capaces de decir su primera palabra. Todo aquello son aspectos que dejan un impacto en la memoria y por eso los recordamos con tanto cariño, pensando en eso también, ya sea en la adolescencia, ya sea cuando entran por primera vez al colegio, ya sea los desafíos que van teniendo, o el mismo hecho, si lo piensan, de cuando de repente llegan a nosotros con orgullo, compartiéndonos, por ejemplo, que quizá tuvieron una buena nota, o más allá de lo académico, cuando quizá tuvieron este primer pinche, una primera relación, también es una situación que a la larga es importante tener esto en consideración. Producto de toda esa confianza, de todo ese cariño que está. Todas las familias en ese sentido están basadas en lo que es la confianza y el cariño. Desgraciadamente, como bien ustedes saben de repente, hay situaciones complejas, factores de riesgo, donde puede que haya quizá violencia intrafamiliar, donde hay situaciones que sí o sí debemos de tener lo más posible. Y la parentalidad positiva, hecho del cual estamos hablando hoy en día, lo que busca 100% es poder enfrentar esta situación. Es decir, enseñar a padres también que hay habilidades, hay herramientas que podemos incorporar, hay formas también de hacer las cosas en un sentido distinto. Por eso les hago y les digo este comentario. El hecho de quiénes son ustedes como padres hoy en día, ok, siempre podríamos hacer las cosas de mejor forma, ¿cierto? El tema es que más que hacernos una autocrítica, en realidad es preguntarnos también, por ejemplo, eh, solo una pequeña idea para comentarles este punto. Nosotros cuando estamos en terapia y nosotros tenemos un paciente, a veces dependiendo de lo que nos trae sesión, hacemos ciertas intervenciones, ¿ya? Como especialistas en psicología clínica. Una de ellas, que es una que me gusta bastante en realidad, dependiendo del caso que tengo que atender, es en este caso que generamos dentro de la intervención, dentro de una pizarra, vamos anotando, en este caso, dependiendo del tema, qué aspectos tenemos como fortalezas, qué aspectos en realidad podríamos mejorar, qué aspectos podríamos trabajar también dentro de las semanas que vamos a tener dentro de la terapia. Volviendo un poco, si lo pensamos a nivel quizá familiar, o también ustedes en su rol como padres y madres, ¿cuáles sienten que son sus grandes fortalezas, por ejemplo, como padres y madres? ¿Qué sienten que han podido hacer bien dentro del proceso de sus hijos? ¿Qué sienten que quizá podría mejorar un poco más?
Acá, como yo les menciono, siempre hay aspectos que podríamos tener ahí en consideración. El hecho de poder reflexionar sobre ello nos permite quizá identificar un poco mejor dentro de nuestro rol, dentro de nuestra identidad, personalidad, que créanme cuando les digo que todos acá somos distintos y distintas. La forma en la que hablamos, la forma en la que expresamos, el tono de voz incluso, puede también dejar impacto emocional en la persona con la cual estamos hablando. Entonces, aspectos como lo que es la comunicación cálida, la comunicación afectiva, hablar en este caso desde el cariño. Y ya vamos a ver un poco más, de hecho, con comunicación, una anécdota y un ejemplo que les quiero compartir. Hay formas también de poder llevar esto en un sentido mucho más asertivo. Tomando estas ideas, quiero compartirles ahora, pensando en esta diapo que ustedes ven a continuación. ¿Ustedes conocen a estos personajes que aparecen en esta diapositiva? ¿Los habían visto en algún momento? Sí, Ok. ¿De dónde están? ¿De dónde son estos personajes? son de una película, no me acuerdo cómo se llama, pero son las emociones. No te preocupes, Paula. La película es Intensamente, ¿ok? Y es verdad. Intensamente, sí, sí, Bien, son las emociones. Exactamente. sí. ¿Y qué pasa acá? Yo les digo al tiro, a pesar, ojo, de que esta es una película animada, ¿cierto? Ujú. En nuestros círculos, como psicólogos, refleja de forma bastante interesante los mecanismos con los cuales regulamos emociones. Sí, Decirles súper de todas buena. maneras, claro, las emociones en realidad, queridos padres y madres, son bastante relevantes para poder marcar cosas como, por ejemplo, la identidad, la personalidad, quiénes somos, cómo expresamos, cómo hablamos, cómo nos paramos, qué comunicamos con lo que estamos diciendo. Y no solo comunicamos con lo verbal, ojo ahí, también nuestros gestos, también la forma en la que nos paramos. Esto también denota cierta emoción, denota también una proyección hacia la otra persona. Ahora, tomando esas ideas, ojo ahí también, las emociones, así como nos dan ciertas respuestas sobre nuestra identidad, nos permiten, por ejemplo, identificar mucho mejor lo que puede pasarle quizá a nuestros hijos. Piénsalo de esta forma. Si yo les hiciera esta pregunta, ¿ustedes conocen o han visto la Torre Eiffel? Probablemente la mayoría de nosotros la ha visto en fotos, ¿cierto? Eso significa que la podemos identificar. Pensemos ahora en esta lógica. Si pensamos lo mismo con respecto a una emoción, si la hemos sentido en algún momento, lo más probable es que vamos a poder identificarla un poco más rápido o un poco mejor. Todos de repente identificamos un poco mejor, ¿cierto? Cuando estamos más enojados. De hecho, ustedes ven acá de forma un poco caricaturesca, ¿cierto? Que el enojo está reflejado aquí en rojo y está con un traje, una ropa laboral, ¿cierto? Tenemos a la alegría al centro, la tristeza a la derecha. Y cada una de estas emociones, si lo pensamos a nivel del cuerpo, también tienen reacciones. No respiramos de la misma forma cuando estamos enojados que cuando tenemos miedo, por ejemplo. Y es más, cuando pensamos en todas las emociones, su efecto no pasa más allá de los 6 segundos. Estamos hablando de biología pura en ese sentido. Por ende, nosotros en realidad pasamos por diferentes emociones a lo largo del día. Yo les dejo esta pequeña pregunta pensando, ¿qué tanto estamos atentos a las emociones de repente que tenemos en el día a día? Por ejemplo, cuando aparece quizá de repente un poco el estrés o un poco el cansancio, quizá debido por una serie de motivos también, ¿qué hacemos con esta sensación? ¿La podemos identificar? ¿Será que el estrés, por ejemplo, en nosotros se está presentando como un dolor de espalda, un dolor de hombro de repente, o una tensión que llevamos varios días y no la hemos revisado, no hemos conversado un poco sobre esto? A veces, y yo se los menciono, a veces los problemas que pueden ser psicológicos, es decir, y ojo, no tiene nada de malo de repente que un problema psicológico nos esté afectando. A veces, por ejemplo, el estrés, a veces, por ejemplo, la tristeza, a veces, por ejemplo, una emoción que está perturbándonos un poco más, puede quizá terminar somatizando, es decir, dejando una reacción en el cuerpo. Esto es un tema que es propio de lo que es la salud mental. Muchas veces este tipo de situaciones, al no tratarlas, al no conversarlas, al no ser conscientes de estas emociones que estamos teniendo quizá o viendo, podrían generar cambios también con respecto a cómo nos sentimos, cómo operamos, cómo actuamos. Ahora, ya habiendo puesto ese punto ahí en conversación, pensémoslo ahora con nuestros hijos. Pensémoslo ahora, por ejemplo, con quizá nuestros hijos desde lo que es la adolescencia. ¿Qué pasa cuando de repente nosotros sabemos que nuestro hijo, quizá Martín, está bastante, usualmente es bastante comunicativo, usualmente está feliz con las personas alrededor, y de repente vemos o notamos un cambio?
Muchas veces solemos notar ciertas ideas, a veces la intuición también nos ayuda harto. Esta idea de que algo que quizás sentimos que no está mal, algo está afectándose un poco. ¿Qué podemos hacer desde esa perspectiva? Fíjense en este diálogo que les voy a compartir. Piénsalo de esta forma. ¿Cómo hablamos cuando nosotros estamos con nuestros hijos, cuando llegan del colegio, por ejemplo? Puede sonar quizá algo parecido a esto. Ustedes ahí me pueden decir, oye, ¿y cuánto te demoraste en llegar? ¿Y comiste? ¿Y hablaste con tu amigo? ¿Y fuiste y leíste la materia? ¿Y leíste el libro de lenguaje? ¿O viste la materia de historia? Esto en realidad, más que una comunicación, parece más un interrogatorio, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? De la misma forma que lo estamos escuchando acá, a veces ese efecto, ese tono que estamos utilizando o la forma en la que estamos comunicando, podemos entenderlo en el sentido de que, ok, estamos preocupados por nuestros hijos, ¿cierto? Queremos saber cómo están, queremos saber qué les ocurre, pero hay formas también de usar esta comunicación. Ahora, vamos al punto 2. ¿Cómo hablan ustedes con sus amigos, con sus amigas, cuando están pasándolo bien, tranquilos, tranquilas, en un espacio tranquilo, valga la redundancia? Bien distinto, ¿cierto? No estamos haciendo un interrogatorio. Hacemos preguntas con nuestros amigos, la pasamos bien, echamos una talla y llegan preguntas de vuelta. Hay una reciprocidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A veces en la comunicación nos quedamos de repente en la superficie. Es decir, preguntamos, hacemos estas preguntas que son quizá más un interrogatorio, pero podríamos cambiar un poco la forma en la que la estamos haciendo. En vez de decir quizá, por ejemplo, yo creo que deberías hacer esto, esto y esto. Podríamos decir, mira, dentro de lo que es este tema que apareció, esto es lo que yo me gustaría quizá realizar. ¿Qué opinas tú? Dar e involucrar a nuestros hijos, por ejemplo, en conversaciones que sean importantes, que sean clave, es algo bastante relevante si también esperamos generar más confianza con ellos. Piénselo también de esta forma. Vuelvo un poquito al punto que hablábamos con la introducción, ¿cierto? Con el tema de lo que es el hecho de cuánto tiempo ha pasado desde los cambios en parentalidad positiva. Ustedes probablemente escuchan esta frase. No, mira, esta es la mesa de los grandes y esta es la mesa de los chicos. Aquí ustedes tienen que estar y aquí ustedes conversan sus cosas. Nosotros hablamos cosas de los grandes. Palabras como estas o frases como estas, hoy en día también pueden discutirse, ¿cierto? Si nosotros estamos quizá en la mesa con nuestros hijos y de repente sale alguna temática que conversa, por ejemplo, sobre consumo de sustancias o sobre sexualidad, por ejemplo, algo que es relevante es poder involucrar a nuestros hijos en esta idea. Mientras más hablamos sobre temáticas que pueden ser bastante importantes en esta edad, más confianza estamos dando para que podamos hablar sobre el tema. Es decir, si viésemos algo sobre consumo de sustancias, podríamos ver, ok, y cuéntame, por ejemplo, en este caso hablando con nuestro hijo, ¿qué opinas sobre lo que es el consumo de sustancias? ¿Sabes, por ejemplo, los efectos que tiene esta droga o este otro elemento? Y también podríamos pensarlo desde lo que es sexualidad, es decir, ser capaces también de poder abrirnos, de poder compartir experiencias, es algo completamente importante si buscamos también generar confianza. Esto va de la mano con esta noción de los roles que ustedes ven en esta diapositiva. A la larga, el amor es siempre lo más importante. Y créanme cuando yo les digo, yo tengo clarísimo que ustedes quieren, que ustedes aman a sus hijos. Muchas veces puede ocurrir que quizá la forma podríamos cambiarla, podríamos conocer otras estrategias, otras metodologías. Y créanme cuando les digo, todos acá podemos aprender a hacer cosas distintas. No necesariamente una vez que salimos del colegio nos seguimos aprendiendo, ya sea con su profesión, pero también podemos aprender habilidades socioemocionales, desde lo que es la práctica, desde lo que es la escucha, desde lo que es también preguntarnos, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana para involucrarnos más con nuestros hijos? Por ejemplo, puede ser quizá de que quizá, digamos, a ustedes no les gusta quizá las series animadas o los anime como se mencionan. Pero si nos diéramos el tiempo, ¿cierto?, de poder quizá involucrarnos con nuestros hijos, podríamos crear un espacio nuevo, un espacio donde quizá podamos hablar las mismas cosas, donde quizá no esté un poco ajena de repente cuando aparece un tema de conversación que quizá no manejamos porque todavía no nos hemos involucrado desde esa perspectiva. Son ideas, son sugerencias que también pueden aparecer, que podemos tomar ahí en consideración. De hecho, pensando en esta idea, y antes de avanzar con lo que es la noción de apego, solo mencionarles en este sentido una pequeña anécdota, una pequeña historia. Hace un par de años tuvimos una intervención de parentalidad positiva con un matrimonio joven
que tenía dos hijos en este caso, y que estaban cercanos a lo que es séptimo, octavo básico. Ahora, ¿qué ocurre? Resulta que con este matrimonio el padre era carpintero, ¿ok? Y cada cierto tiempo él se tomaba un día, en este caso el fin de semana, de forma bastante periódica, y hacía y se dedicaba a hacer, en este caso, los muebles. Las pequeñas estructuras, en este caso, de diferentes tipos, para después, ¿cierto?, colocarlas en venta o para poder tenerlas en la casa. Ahora, ¿qué ocurrió? Nos comentaba este matrimonio joven que estaban conversando y discutiendo sobre, claro, cómo podemos involucrar un poco más a nuestro hijo. Yo les hablaba también de estas diferentes ideas y surgió una, de hecho. Con el tiempo, resulta que cada fin de semana, con la familia se ponían de acuerdo y el carpintero, ¿cierto? Este padre, tomando obviamente todas las medidas de seguridad, invitaba a sus hijos, en este caso, a poder hacer muebles juntos, a poder compartir, a poder hacer una actividad práctica que va mucho más allá cuando yo les digo el impacto que puede dejar el compartir realmente, pasar tiempo de calidad como familia. Porque esto va más allá del hecho de hacer muebles con nuestros hijos. Es el trasfondo, es el impacto emocional que queda en la memoria de esos pequeños, cuando quizá el día de mañana recuerden cómo estaban haciendo los muebles con sus padres. Son esos espacios los que nosotros decimos que son fundamentales. Si pensamos en el cuidado, si pensamos en este caso en lo que es el cariño, la educación, porque en este espacio también podríamos hacer formación valórica. Cada familia, ¿cierto?, podrá tener sus estrategias distintas, pensando también en quiénes son ustedes, cuáles son sus hobbies, qué es lo que a ustedes les apasiona. Como yo les digo, cada padre y cada madre, también están ustedes como personas, con sus metas, con sus sueños, con su forma de ser. Y por eso mismo, eso es lo que hace a cada familia única. Por eso es importante también que tengamos en consideración esto, pensando en cómo podemos crear también espacios que sean de calidad, espacios de cariño, espacios de escucha, donde quizá el día de mañana, gracias a ese esfuerzo, sus hijos e hijas podrían comentarles una situación importante porque saben que tienen la confianza para decírselo. Algo que en realidad, producto de todo ese esfuerzo, es algo que vale completamente la pena, pensando en que podemos también ayudar, aportar, contener y poder generar un aporte a nuestros hijos pensando en esto. Eh, Tomando estas ideas, también me gustaría compartirles otra noción que tiene que ver con lo que son los tipos de apego. Existen diferentes ideas sobre el apego. Me gustaría que me comentaran ahí en el chat qué es lo primero que se les viene a la mente con esta palabra, con lo que es apego. Hay muchas nociones en realidad que la gente puede decir. Podemos pensar en la noción de vínculo, podemos pensar en conexión, podemos pensar, por ejemplo, en lo que es un lazo que vamos trabajando. Y todas estas palabras están correctas. Cuando hablamos de apego, estamos hablando de un vínculo que vamos desarrollando con nuestra familia, con las personas que nosotros estimamos. Se desarrolla, de hecho, desde el inicio, en este caso, de la vida de nuestros pequeños y pequeñas. Y ojo con esto, y a veces ocurre incluso antes de que nuestros pequeños lleguen a la vida. ¿Por qué se los digo? Muchas veces puede pasar en familias, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en este pequeño, pequeña, cuando todavía está en su proceso de desarrollo y está ahí de repente vamos pensando cómo se va a llamar, cómo va a ser, qué expectativas tenemos. A veces también ocurre esto y desde ahí empieza esta sensación de cariño, esta sensación quizá de vínculo que puede ocurrir. Gracias Carolina por hacer esta pregunta. Bowlby en este caso fue un autor que hablaba sobre la teoría del apego. Él menciona cuatro tipos de apego que son fundamentales y que pueden en este caso marcar ciertas diferencias en los tipos de familia que también se los puedo en este caso mostrar. Pensémoslo de esta forma. Tenemos aquí una imagen del Principito. Esto en realidad es solo para mostrarles que, más allá de esta frase que quizá conocemos mucho con este libro de lo esencial es invisible a los ojos, quería recordarles una pequeña escena donde tenemos cierto el Principito y esta rosa que está en este matraz de vidrio, está protegida frente a los elementos y el Principito quiere retirar esta rosa para llevársela con él. La rosa le decía en este caso, no es que tú me amas, es que tú me quieres. Es decir, si tú me amaras, tú entenderías que yo necesito este matraz de vidrio para poder desarrollarme, para poder estar bien, para poder estar seguro y tranquilo. Y sin embargo, al querer la rosa, arrancamos esta rosa como tal y le evitamos, le quitamos este matraz de vidrio. ¿Por qué les cuento esta metáfora?
Cuando pensamos en el cariño, cuando pensamos en el amor, nuestros hijos e hijas, quizá adolescentes y el día de mañana, puede que opinen y piensen distinto a nosotros. Y eso no tiene nada de malo. Es parte también de los procesos de cambio. Cuando pasa el tiempo, llega quizá la adolescencia, llegan cambios hormonales, puede que aparezca también cierto grado de rebeldía, buscamos nuestra identidad. Y en ese sentido, la idea es también poder acompañar a nuestros hijos e hijas pensando en este proceso. Todos en este caso hemos pasado por esta etapa y a la larga el impacto que tiene si somos capaces de cuidar este proceso e incluso antes de que llegue la adolescencia, también puede determinar situaciones bastante importantes en la personalidad de nuestros hijos el día de mañana. Y para ello les quería compartir estos cuatro tipos, perdón, cinco tipos en este caso de apego. Tenemos en primer lugar el tipo de apego seguro. Es el apego ideal, en realidad, donde el espacio donde yo voy a llegar a mi casa, donde está mi familia, son personas que van a escucharme, que recepcionan mis ideas, lo que yo pienso, lo que yo siento. Si tengo un problema, conversamos sobre la situación, nos creamos el espacio para poder contener. Eso es un tipo de apego seguro, que a la larga, podríamos pensar, el día de mañana, va a permitir que nuestros hijos puedan desarrollarse como personas completamente sanas, sin dificultades, por ejemplo, o problemas o perspectivas producto de un tipo de crianza diferente. Pasamos a los otros cuatro, que en realidad son tipos de apego que generan ciertas dificultades en lo que es el desarrollo del pequeño. Tenemos el tipo de apego ansioso, por ejemplo, donde podríamos pensar que frente a alguna posible situación donde nuestro hijo tenga algún problema, alguna lesión, un daño, sobreprotegemos al pequeño. ¿Cuál es el problema que podría ocurrir producto de esta situación? Pudiese suceder que cuando sobreprotegemos, ¿cierto?, a alguien, estamos quizá aumentando la codependencia, probablemente sea un pequeño, pequeña, menos autónomo el día de mañana, y lo que es la toma de decisiones, en lo que es quizá salir y buscar oportunidades, explorar también y conocer cosas desde su punto de vista, va a ser bastante más complejo. Son aspectos que podrían ocurrir cuando quizá está este fenómeno de la sobreprotección. Entendemos, sí, que es normal la sensación de preocupación, de cariño, queremos que no le pase nada a nuestros hijos, pero ojo, es importante también que ellos, mientras van creciendo, puedan conocer y explorar el mundo también, con los desafíos que esto conlleva. Nosotros, por ejemplo, somos quienes somos en nuestra identidad, no solo por los aspectos positivos que hemos vivido, sino también, por ejemplo, por los problemas que enfrentamos, por los desafíos también que tenemos por delante, por quizá las situaciones difíciles también que estamos lidiando y cómo también superamos esto, cómo nos apoyamos como familia. Eso va formando lo que nosotros entendemos por el carácter, la personalidad, y hay muchas ideas también que podríamos tomar desde esta perspectiva. Ahora, pensando en esto, pasamos, por ejemplo, al tipo de apego ambivalente. En este sentido, desgraciadamente, este tipo de apego ocurre en familias donde hay aumento de violencia intrafamiliar, donde el lugar donde yo debería sentirme seguro, escuchado, tranquilo, y la figura también paterno-materna, que debería mostrarme, ¿cierto?, esta sensación, son los mismos que me golpean, son los mismos que me insultan verbalmente, psicológicamente. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos desarrollando un tipo de apego, un tipo de relación interpersonal con los demás el día de mañana, desde lo que puede ser los patrones de violencia. Muchas veces se han repetido patrones o casos donde muchas veces el adolescente o la persona ya en su etapa adulta busca lazos afectivos donde hayan dificultades, donde haya quizá un grado de violencia, debido a que desgraciadamente ese fue el método que yo entendí como cariño. Es decir, se dan cuenta lo complejo de un tipo de apego de esta característica. Si la persona que me cuida, la persona que me expresa cariño en momentos, es la misma que me golpea en otros, esto nos lleva a ciertas dificultades y terminamos buscando, por ejemplo, relaciones afectivas que estén orientadas o relacionadas con esto que vivimos en un momento. Ese tipo de apego es el ambivalente. Cuando pensamos en evitativo, estamos pensando en un tipo de apego donde la familia, ¿cierto? Las personas que dicen cuidarme, el rol paterno-materno, cuando yo quizá al llorar no se toma como consideración el hecho de que el bebé está llorando, de que si tiene un problema no lo vamos a tomar en consideración, hacemos oídos sordos frente a lo que le está sucediendo. Por ejemplo, si nos llega con un problema, una dificultad y notamos que realmente la tiene, simplemente respondemos, en este caso comunicativamente, desde la habitación, tal como mencionan esta palabra, es decir, ya, pero resuélvelo por tu cuenta.
yo estoy acá, yo, por ejemplo, son elementos complejos, gráficos, pero ocurren. Yo, por ejemplo, pago acá las cuentas de la casa, tú encárgate de estudiar, si tienes un problema, velo por tu cuenta. Desgraciadamente esto pasa en algunas familias. ¿Y qué ocurre? Tenemos en este caso, el día de mañana, pequeños, jóvenes adultos, por ejemplo, adultos, que probablemente tengan un mayor grado de autonomía, pero también un mayor grado de desconfianza frente a los demás. Es decir, esto puede provocar problemas también en las relaciones interpersonales, que hayan dificultades, por ejemplo, también para interactuar o para hablar con los demás. Y por último, tenemos el tipo de apego desorganizado, que suele ser una mezcla del tipo de apego ansioso, ambivalente y evitativo. Esto para mostrarles que a la larga, el proceso, la crianza que ustedes están llevando, no buscamos un desarrollo ideal. Ninguna familia es perfecta. Todos tenemos quizá discusiones de vez en cuando, y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo. Lo pensamos quizá, por ejemplo, en lo que es la familia, o más allá de esto, con amigos, con amigas, o también, por ejemplo, a nivel laboral, con colegas en el caso de ustedes. No siempre estamos de acuerdo con los demás, y a veces va a aparecer conflicto. El tema es cómo tomamos en cuenta este conflicto, cómo le damos importancia, cómo aprovechamos de conversar con nuestros hijos y decirles, ok, ¿qué hacemos ahora que, por ejemplo, tienes este enojo? ¿Por qué nos compartes esto? ¿Qué podemos hacer para ayudarte? ¿Te gustaría saber mi opinión sobre qué haría yo, por ejemplo, en tu lugar? Son palabras que, si se fijan, son bien distintas a, ya, pero tendrías que haber hecho esto. O, por ejemplo, pero ¿por qué no le dijiste a esta otra persona? Cuando nuestros pequeños llegan a nosotros pidiéndonos ayuda, uno de los errores garrafales y fundamentales que se repiten bastante es el tema de juzgar primero, en vez de quizá analizar y conversar la situación. Cuando juzgamos primero, cometemos el error de que cortamos la comunicación. Piénselo de esta forma. Si nuestro hijo o nuestra hija tiene la confianza de decirnos, por ejemplo, tengo un problema en el colegio, o quizá me están haciendo bullying, o de repente quizá otro fenómeno, y nosotros llegamos y decimos, ya, pero tienes que enfrentarlo por tu cuenta. O ya, pero yo no sé, tienes que hacerlo tú, no hay ningún problema, pero no me dices a mí. Imagínense lo que eso significa para el pequeño o pequeña que está escuchando esto. Si nuestros padres, ¿cierto?, en este momento de la vida son un apoyo fundamental, son un aporte, ¿cierto? Y tienen sus experiencias, ¿por qué no también generamos esos espacios de conversación? Porque ahí en ese caso está el cambio. Ahí está la escucha, ahí está el crear comunicación. No quedarnos en el juzgar, no quedarnos, ¿cierto?, en la crítica, que si nos quedamos en esta idea, lo que va a pasar el día de mañana, todos nosotros somos seres de hábito. Si yo me di cuenta que quizá mis papás, cuando yo les conté algo, me mencionaban o era una crítica antes de siquiera conversar el tema, lo que va a pasar es que probablemente el adolescente va a decir, a ver, mira, en realidad ves que le hablaba a mis papás, lo único que hacen quizás es que o me retan y, ok, está la preocupación, pero si esta es la comunicación que estamos dando, probablemente el día de mañana no quieran seguir compartiendo información o cosas que les estén ocurriendo y que ocurre a la larga, en este caso, puede que también afectemos los niveles de que es comunicación, confianza, el cariño, la emoción que estamos también teniendo en consideración acá. Son aspectos a considerar pensando en lo que es el desarrollo de lo que es el apego. Tomando en cuenta algunas otras ideas sobre lo que es parentalidad positiva también. El foco que siempre buscamos acá es poder tener a raya esos tipos de apego, ¿cierto? Que son desorganizados, ambivalentes, que generan daño, porque a la larga tenemos que pensar, yo eso lo menciono en el sentido de que han habido una cantidad enorme de papers investigativos y actualmente también que se van desarrollando, que remarcan y recalcan la importancia de la educación emocional para pequeños que están en proceso de desarrollo. No solo los adolescentes, sino también a los pequeños cuando están, por ejemplo, en la pequeña infancia o primera infancia. O, por ejemplo, cuando llega este cambio de kinder al colegio. ¿Cómo enfrentamos también esa transición? Hay otros aspectos en este sentido que pueden ser entendidos, por ejemplo, desde lo que es la escucha, el concepto, el contexto. ¿Qué pasa también con la autoestima? Cuando, por ejemplo, llegamos a nuestros pequeños y les decimos que estamos orgullosos de ellos, cuando nos traen quizá una nota más allá de lo académico, si nos traen, por ejemplo, un trabajo visual o artístico que ellos hicieron y están felices de compartirnoslo, es importante. Estos puntos son de inflexión. No es tan simple como que digamos, y podría ser, pero yo se lo menciono en el sentido de
para que tengan más cuidado. El hecho de, ok, y cuéntanos, ¿cómo por ejemplo fue ese proceso? ¿Te costó mucho hacer esto? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más fácil? Creemos comunicación. Utilicemos preguntas abiertas por sobre las preguntas cerradas. ¿Te fue en el colegio? Sí. Pero podríamos usar preguntas abiertas como, a ver, dentro del día de hoy, ¿qué fue lo que más te costó? ¿O qué fue lo más fácil? ¿Hubo alguna materia que te gustó dentro de los ramos que tuviste hoy día? Si se fijan, son preguntas abiertas, permiten y abren comunicación. Entonces, esto también nos permite poder buscar otra idea, ver qué nos pasa con esto, qué nos pasa con este tipo de intervención y ver qué resultados también pueden haber. Ahora, tomando eso en consideración, me gustaría también compartirles algunas características clave de lo que es la parentalidad positiva. Fíjense en estas palabras que ustedes ven acá. Primero, reconocimiento y validación. Cuando escuchamos realmente a nuestros hijos, somos capaces también de empatizar, recordamos también nuestro paso por la adolescencia o también recordamos nuestra propia crianza. ¿Qué aspectos podríamos nosotros mejorar de quizá la crianza que tuvimos? O si nuestra crianza, por ejemplo, también tuvo aspectos bastante buenos, ok, ¿qué podríamos hacer acá para ver cómo somos nosotros como padres pensando en esta idea? Cuando pensamos, por ejemplo, en la estimulación y el apoyo, si vemos que nuestro hijo, por ejemplo, tiene una fortaleza que ya estamos notando, sea, por ejemplo, habilidad comunicativa, social, artística, sea cual sea, aprovechemos de ir un poco más allá. Veamos cómo podemos potenciar esa área. Si vemos a nuestro hijo que lo está disfrutando, que lo está pasando bien, lo más probable es que estamos encontrando un área que se puede potenciar enormemente en lo que es el aprendizaje. Y solo un pequeño paréntesis para poder reforzar esta idea. En el cerebro, las conexiones neuronales, cuando, por ejemplo, tenemos aspectos como el cariño, validación, cuando estimulamos y generamos nuevos desafíos que aumenten la complejidad poco a poco, vamos a generar nuevas conexiones neuronales. Es decir, estamos permitiendo que nuestros hijos aumenten su capacidad, no solo a nivel académico, no solo a nivel de la nota, vayamos más allá de eso. Si nuestro hijo, por ejemplo, nos llegara con un rojo, ¿qué ocurre en la mayoría de los casos? Podría ser quizá este diálogo. No, está pésimo. O quizá los pequeños llegan quizá con esta idea de, chuta, me van a retar, me voy a guardar esta nota, no se la voy a decir, cuando llegue quizá la reunión de padres. Pero, ¿qué pasa con este punto? Si nosotros tuviésemos otro foco, cuando nos llega nuestro hijo con un rojo, podríamos marcar una gran diferencia. Es decir, por ejemplo, si un hijo nuestro llega con una nota roja, entendamos primero que esto en realidad también es parte del aprendizaje, también es parte de la vida. Nos podemos equivocar, por supuesto que sí. Muchas veces de repente, o somos muy duros de repente, y quizá nuestros hijos, al ver este modelo que nosotros podríamos tener, resulta que terminamos pensando, a ver, ya, tiene que salir todo perfecto, tiene que salir todo encuadrado. Pero si nosotros permitimos que nuestros hijos puedan fallar, es ahí donde está el aprendizaje. Al fallar, pasamos por una emoción de frustración, pero si somos capaces de contener a nuestros hijos y decirles, hey, a mí también me pasaba, a mí también hubo cosas que me costaron, esto le permite a nuestro hijo darse cuenta de que a nosotros también nos ocurre. No hay por qué ser perfectos, porque eso lo único que estamos haciendo es decirle que cuando le vaya mal, esto va a terminar recriminándose constantemente. Entonces, aspectos como este punto pueden hacer que un vínculo sea mucho más cálido, sea mucho más receptivo. Cuando nuestro pequeño es capaz de lidiar con lo que son los rojos y lo ayudamos a pensar de forma distinta sobre ello, probablemente el día de mañana sea una persona mucho más resiliente. Cuando lleguen también dificultades en la vida, no solo académicas, va a ser capaz de ver las cosas con otro foco, va a ser capaz de ver las cosas con otra característica, pensando en todos estos elementos o memorias que vinieron desde atrás, desde ese momento que ustedes les dijeron, mira, fallar no es malo. El tema es, cuando esto te pase, veamos qué podemos hacer para mejorar, para que la siguiente nota salga mejor, para que la siguiente nota nos hayamos dado cuenta de que pudimos avanzar sobre ello. Por eso son aspectos importantes. Aceptar las fallas, aceptar la tristeza, las emociones que vengan producto de esto. Y insisto, es ahí donde está el cariño, es ahí donde está la educación. Porque si no enseñamos de esta forma, estamos formando quizá desde lo que es la competitividad, cuando en realidad deberíamos pensar la real competencia es entre nosotros. Uno compite con uno mismo pensando en esta idea. Si tenemos esa mentalidad,
vamos a darnos cuenta de que el foco no está, por ejemplo, en las notas de otros, en las notas, por ejemplo, de otros hijos, donde esta no es la idea. El tema es, ¿qué fortalezas tienen nuestros hijos? ¿Cómo enfrentó esa frustración? Porque eso es lo que va, en este caso, a importar si lo pensamos el día de mañana. Habilidades sociales, habilidades emocionales, gestión socioemocional, que es lo que cada día más se está solicitando, por ejemplo, en ámbitos a nivel futuro, en temas laborales. El trabajo en equipo, el hablar con los demás, comunicar efectivamente. Son aspectos que ustedes ya podrían desarrollar con sus hijos, tomando estas cosas en consideración. Solo para mencionárselos y tener esta idea. Sé que hablamos de la educación emocional en varios elementos. El método Alve Mouting era el que yo les mencionaba con respecto a los patrones de respiración y las emociones como tal. Quiero dejarles a ustedes la tarea de que puedan observar este video que yo les comento en esta diapositiva, que se llama Educación de las Emociones de Rafael Guerrero. Es un corto, no lleva más de 8 minutos, si ustedes quieren ver el extracto completo, dura cerca de 56 minutos, pero en este corto, Rafael Guerrero, psicólogo español, es capaz de mencionar 7 etapas bajo las cuales uno como padre puede enseñar emociones a un pequeño o pequeña. Y tomo una de las ideas en este caso que menciona Rafael. Primero, cuando tenemos un pequeño o pequeña que no conoció una emoción todavía, por ejemplo, pensemos que es más pequeño, no adolescente necesariamente, y quizá vemos que se cae, ya que va caminando y resulta que tuvo un accidente y se cayó. Cuando este pequeño se cae, tenemos dos tipos de lesión. Una lesión que es física, ¿cierto? Que podría ser un rasmillón, un raspado, ¿cierto? Pero ojo, también hay una lesión que podría ser emocional, una emoción que podría ser miedo, miedo al hecho de caernos y haber tenido una lesión. Entonces, si lo pensamos de esa forma, ¿cuál sería el diálogo que podríamos usar acá? Quizá nuestro hijo está con todas estas emociones, tratando de contenerlas porque no sabe quizá cómo expresarlas en este momento. Podríamos, por ejemplo, decirle, que nosotros también sentimos miedo. A nosotros también nos pasa de vez en cuando. Es algo que a todos nos puede ocurrir. Cuando nosotros decimos eso, en vez de la frase, párate, sécate la herida y sigue adelante, ojo con esta idea. Estamos enseñando que frente a lo que sentir el miedo, hay que reprimirlo, no hay que sentirlo, debemos simplemente bloquearlo y seguir avanzando. En algunas perspectivas, quizá en la formación, en este caso un poco más tradicional, hace mucho tiempo respecto a educación parental, puede que haya sido efectiva en su momento, pero hoy en día estamos hablando de que debemos dejar que los pequeños sientan, dejar que expresen, dejar que puedan decir qué les está ocurriendo, porque es ahí donde podemos encontrar cambio y es ahí donde podemos ser más conscientes, como padres, como familia, cómo enseñar incluso desde esa etapa la formación desde lo que es la educación emocional en perspectiva. Con estas palabras, con estas ideas, con estos puntos que se fueron colocando en contexto, con las experiencias que ustedes comentaron y también ustedes, gracias a su participación, pudimos complementar, damos por finalizada esta intervención de parentalidad positiva. Les quiero agradecer nuevamente a cada una de ustedes por el espacio, por su tiempo, por la dedicación. Y como ya les mencioné, el simple hecho que ustedes estén acá ya implica que están ocupándose más que preocupándose. Recuerden siempre que están en los actos, están los cambios. ¿Qué tomamos, qué rescatamos de lo que pudimos hablar el día de hoy? Eso es algo que ustedes pueden tomar y decidir. Lo importante es, cada vez que tenemos una perspectiva nueva, podemos aplicar, podemos buscar, podemos quizá intentar algo nuevo. Eso es lo que de corazón les quiero dejar pensando en estas perspectivas. Un abrazo gigantesco, que tengan una excelente tarde, perdón, una excelente noche, que se cuiden bastante y que estén muy bien. Muchas gracias también, Carolina, y muchas gracias en este caso a Natalia por el espacio y por la invitación. Gracias a ustedes Gracias a también. ti. Gracias, buenas Gracias. noches. Sí, Gracias. muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Natalia, no sé si tienes quizá algunas palabras para lo que es el cierre. No, agradecer la asistencia. De todas maneras,
está siendo grabada, por lo tanto igual se va a subir a la página del colegio. Y a ti muchas gracias por la interacción, por la explicación también, muy a contexto, y siempre es necesario aprender un poquito más y poder aportar también entre todos lo que es tan complejo hoy día, que es llevar una parentalidad quizás no tan ideal, pero sí que aporte para los niños y adolescentes. Así es. Muchas gracias, Natalia, también por la invitación, por tu tiempo. Y de todas maneras, felices nosotros también de poder aportar. Bueno, muchas gracias a hablar todos. en el Voy micrófono. a eliminarla, o Sí. sea, voy a dar como por terminada la reunión, así que van a salir como expulsados todos de la sala. Pero de Ya. todas maneras, muchísimas gracias por la Ya, Caro. Muchas gracias, Natalia, por la oportunidad, y gracias, Reinaldo, por haberte tomado el tiempo. Que tengan una muy buena semana. Chao, chao. Gracias, igual para ustedes. Descansen. Chao. Igual. Chao, Chaito. chao. Chao, Chao. gracias.